todos, bienvenidos a No Olvidemos la Historia, su canal. El día de hoy en este material les voy a comentar qué es lo que sucedía con las personas que fallecían de acuerdo a la cosmovisión mexica o en general a las cosmovisiones mesoamericanas. De acuerdo a todo a este bloque de creencias, de acuerdo a toda esta cosmovisión, se creía que lo trascendente para determinar cuál era tu destino después de la muerte era el hecho de tu muerte, cómo habías muerto. Ahora bien, dependiendo de ese suceso, se te podía mandar a uno u otro espacio de reposo. De acuerdo a la cosmovisión mexica, tendríamos 4 espacios. Uno de ellos era el Tonatiuh-Ichan, es decir, el sol. Otro de ellos era el Tlalocan, es decir, el lugar donde habita el dios Tlaloc. Tenemos asimismo el Chichihualcalco, que es el lugar en donde acudían todos aquellos pequeños que desafortunadamente habían fallecido, y finalmente está el Mictlán. Cada uno de estos espacios estaba destinado para un tipo determinado de muerte, vamos a decirlo así. Comentaremos en este material los 3 primeros espacios que comentamos, el Tonatiuh-Ichan, el Tlalocan y el Chichihualcalco, cómo es que se llegaba a esos espacios, cómo eran esos espacios y quiénes eran los que podían ir a reposar después de la muerte a estos lugares. Pues bien, comenzamos. Lo primero que tenemos que recordar es que en materiales pasados se comentó acerca de la idea de las 3 almas y se había señalado que una de esas 3, la que emergía del corazón, la Teyolía, era la que se separaba del cuerpo al momento de la muerte. Precisamente esta alma, la Teyolía, es la que podía trasladarse a cualquiera de los 4 lugares de descanso que vamos a comentar aquí. Ahora bien, se dijo también hace un momento ya que lo trascendente para saber a dónde te correspondía ir al momento de tu muerte no era el cómo hubieses vivido, sino más bien lo que era trascendente para esta decisión era el cómo había ocurrido tu deceso, tu muerte. Entonces, de acuerdo a esta idea, existía un primer lugar que es el Tonatiuh-Ichan, que más que un lugar, ciertamente yo creo que es más correcto decir que es un momento del día. Al Tonatiuh-Ichan, que es el sol, iban todos aquellos fallecidos en batalla, los guerreros valerosos que habían muerto en batalla. Y esto significaba que los varones que habían fallecido en batalla eran recompensados por su valor y acudían al sol y acompañaban a desde el momento del amanecer hasta el mediodía. Pero también al Tonatiuh-Ichan iban aquellas mujeres muertas en parto, ya que eran equiparadas en su valor precisamente con los guerreros. Por tanto, pues, las mujeres muertas en parto también acompañaban al sol justo desde el momento del mediodía hasta el atardecer. Cabe decir que estas mujeres también eran un tanto temidas porque al momento del anochecer se les vislumbraba como seres de naturaleza oscura o malvada que podían asustar a las gentes que todavía se encontraban con vida. Se les podía llamar las Ciguateteo. Por tanto, pues, un primer lugar de reposo, como ya acabamos de comentar, es el sol, es el Tonatiuh-Ichan, y ahí iban todos aquellos guerreros muertos en batalla o mujeres muertas en parto. Cabe decir que los guerreros muertos en batalla, después de 4 años de acompañar al sol, regresaban a este mundo como colibríes. Es una idea muy, muy reiterada en los textos acerca de la muerte de los guerreros. El segundo lugar que vamos a comentar aquí es el Tlalocan. Literalmente Tlalocan significa el lugar de Tlaloc. Tlaloc es el dios abocado a las aguas, y aquí el Tlalocan lo manejan, lo representan los antiguos mexicanos como
un lugar muy hermoso, como una especie de jardín muy opulento, muy fértil, muy bonito, en donde iban todas aquellas almas, todas aquellas teyolías que habían dejado su cuerpo, ya que la razón de su muerte había sido algo vinculado al agua. Piénsese en ahogamiento, por ejemplo, los muertos, los fallecidos por causa de rayo, iban al Tlalocan. Y también estaba la creencia que al Tlalocan acudían aquellos que habían sido víctimas de un animal mítico dentro de la ideología mexica, que es el ahuizotl. Esta es una idea bastante compleja e interesante. El ahuizotl es un ser fantástico en la mentalidad, en la cosmovisión mexica, que es una especie de perro pequeño o mediano que tiene un pelaje muy fino y muy corto, y pues bueno, con extremidades pequeñas y con una cola larga, larga, larga que finalizaba con una especie de mano. Este ser fantástico habitaba zonas de ríos, de lagos, y, y engañaba a los seres humanos para que se acercaran a la zona de agua, y con su mano larga, que terminaba en mano, eran atrapados por el aguizotl y ahogados. Entonces hay toda una cosmovisión alrededor de este ser fantástico, y bueno, precisamente vinculados a los tlaloques. Los tlaloques eran los ayudantes del dios Tlaloc. Al parecer estos tlaloques de alguna manera controlaban a la Huizotl, y cuando estos tlaloques querían que alguna persona en particular fuese a habitar al Tlalocan, se lo señalaban a este ser fantástico y él se daba la cometida pues, de matarlo, ¿no? El tercer espacio que vamos a comentar aquí es el Chichihualcalco. Este espacio, este lugar de reposo, estaba destinado específicamente a aquellos bebés o niños pequeños fallecidos. Y es un lugar bastante, parece, te lo narran como un lugar muy acogedor, también como una especie de jardín muy bello, en el cual justo en el centro había un árbol inmenso, del cual sus ramas tenían una serie de hojitas, y de estas hojitas goteaba leche, leche materna. Era un espacio que pretendía ser muy acogedor precisamente para las almas, para las teyolías de los bebés, de los niños pequeños que por desgracia habían fallecido. Y dentro de esta idea mitológica, el Chichihualcalco era custodiado por Tonacatecutli, o bien su contraparte femenina, Tonacatzihuac, este, diosa o dios, dependiendo del texto que uno revise, dedicados al cuidado de estos pequeños. Bueno, esto refuerza la idea de que en el México antiguo a los niños se les tenía mucha estima, se les nombraba de maneras muy cariñosas, se les educaba, se les cuidaba, se les tenía mucha estima, la comunidad cuidaba mucho a sus niños, y por tanto pues esta idea de que existía un lugar de reposo exclusivo para los niños pequeños que habían fallecido. Pues bien, les agradezco mucho su atención. En el siguiente material vamos a analizar el último lugar que nos queda por repasar como lugar de descanso después de la muerte, que es el Mictlán. Por lo tanto, pueden analizar estos tres espacios, son muy interesantes, y pues nada, les agradezco su atención